Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Los saluda a su amigo, su hermano, Alex Rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, mis hermanos, ya estamos aquí en San Cristóbal, en Venezuela. Ya, gracias al Señor, llegamos bien, estamos ya preparándonos para, pues, a lo que vinimos, ¿no? A trabajarle al Señor Jesús. Eh, Espero, mis hermanos, que ustedes me ayuden a darle compartir a esta conferencia que vamos a ver, y vamos a ver es la verdad indiscutible. Escúcheme bien, la verdad indiscutible en Apocalipsis capítulo 4, que nos muestra Juan, que confirma la unicidad de Dios y destruye la Trinidad. Pero no solamente eso, Juan nos muestra una serie de acontecimientos que son los acontecimientos que le van a suceder a la iglesia. Escuche bien, le van a suceder a la iglesia. Vamos a leer, por favor, y usted atento y va tomando allí nota, su cuadernito de apuntes, por favor, y también su lapicero. Mire lo que dice, vamos a leer. Capítulo 4 de Apocalipsis dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder, que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, como se los dije, Juan demuestra aquí una verdad indiscutible, que confirma la unicidad de Dios y destruye la doctrina trinitaria, dualista, testigos de Jehová. Pero como se los dije también, no solamente demuestra eso. Abiertamente Juan nos está mostrando una gran verdad para la iglesia. Vamos a desmenuzar este capítulo, y vamos a estudiarlo muy bien, porque la verdad nos demuestra varias verdades que son para la iglesia. Primero, dice Juan, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nosotros sabemos, mis hermanos, ya se los he enseñado a ustedes, que Apocalipsis está dividido en 3 grupos. Y eso lo vemos, la división de Apocalipsis lo vemos en el capítulo 1, verso 19, que dice: escribe las cosas que has visto, 1, las que son, 2, y las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 4 en adelante, del capítulo 4 al 22, encaja en el grupo de las cosas que sucederán o que han de suceder después de estas. ¿Listo? Ese es el tercer grupo. El segundo grupo, que es las cosas que son el capítulo 2 y el capítulo 3, que son las 7 eras de la iglesia. Es decir, la iglesia dentro de su historia, desde que fue fundada hasta el momento en que fue llevada al cielo. Y las cosas que has visto es el capítulo 1, lo que vio Juan acerca de Jesús, que ya lo enseñamos, ¿no? En otros 2 capítulos anteriores enseñamos esto. Pero
Miremos esto, entonces dice Juan que el Señor le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Observe algo, y quiero que usted recalque o tome muy buena atención a esto. Estas son las palabras muy seguramente que el Señor usará para llevarse su iglesia. Pero ojo, así como el Señor llamará a su iglesia, suban acá, para que Juan hubiese subido al trono de Dios, es decir, al cielo, tuvo que estar en el Espíritu. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Por qué? Solamente los que viven en el Espíritu escucharán la voz del Señor cuando digan, suban acá. Es decir, los que no complacen los deseos de la carne, los que no viven según la carne, viviendo en el Espíritu. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8, vamos a leer allá Romanos capítulo 8, habla de aquellos que viven en el Espíritu. Para subir al cielo, para escuchar la voz de Dios y estar en su presencia. Cuando el Señor venga, hay que vivir en el Espíritu. Porque Pablo dice, estaba yo en el instante en el Espíritu. Y acá en el capítulo 1, verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, hay que vivir en el Espíritu para poder escuchar la voz del Señor y estar con él en el cielo. Mire, viviendo en el Espíritu, dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Quiénes son los espirituales? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de las carnes es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y mira, para escuchar la voz del Señor, cuando Él venga, tenemos que vivir en el Espíritu. Vivir, estar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Tener el Espíritu dentro de nosotros. Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces observemos aquí. Entonces hay que vivir en el Espíritu. ¿Pero cuál Espíritu? El que dice el verso 9 y el 10. ¿Sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, ha muerto a causa del pecado. ¿Ah? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Para vivir en el Espíritu hay que tener el Espíritu de Cristo y ser conocido por Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es decir, nosotros, la iglesia del nombre, sabemos que Jesucristo es el Espíritu. Pablo lo dijo, el Señor es el Espíritu. Entonces, con eso es claro que tenemos que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, saber quién es el Espíritu, para poder un día escuchar la voz de Dios y estar en el cielo, porque solamente los que están en el Espíritu subirán. Eso es claro. El verso 3 dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, de coronila, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Esto nos da a entender que aquel que está sentado en el trono es aquel que puso su arco iris. Ustedes han leído allá en el capítulo de Ezequiel, capítulo 1, verso 26 al 28. Vamos a leerlo, Ezequiel 1, 26 al 28. El que está sentado en el trono es este. Miremos, ¿quién es? 1, 26 al 28. Miremos. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, sobre un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Vio apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor.
Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Mire, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Quién era el que hablaba? Verso 4, el capítulo 2. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de pernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, ¿quién es este, el que está sentado en el trono? Jehová. ¿Sí mira? Por eso aquí nos está mostrando la plena unicidad de Dios. Y ahora vamos a ver que ese es el mismo Jesucristo. Recuerde que Jesucristo es la gloria que viene del Dios único. Y ese que se vio sentado en el trono como una semejanza de hombre, que tenía un arco iris y que parecía de piedra preciosa, dice que ese que estaba sentado en el trono tenía una semejanza de hombre, de varón. ¿Quién era ese? Jehová, visto en gloria. Eso es lo que nos está diciendo, el cual es el mismo Jesucristo de aquí. Por eso le estoy diciendo que muestra la unicidad. Sí, mira, entonces dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Vamos a mirar quiénes son estos 24 ancianos. Estos 24 ancianos representan a los salvos de a los salvos. Estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes representan a la iglesia. Vamos a mirar por qué dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos son la iglesia. Vamos a mirar por acá. Vamos a mirar por acá, por favor, acompáñenme. Vamos a mirar por aquí una escritura donde nos dice que el Señor dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como con vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Capítulo 2, versos 26 y 27 de Apocalipsis. Entonces, ¿quiénes son ¿Quiénes son esos 24 ancianos y esos 4 seres vivientes? Representan a la iglesia, que vendrán a reinar con Cristo, o vendrán a reinar con el Señor. Dice, y delante del trono había como una mar de vidrio, versos 5, 4, 5, y del trono salían relámpagos y truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es este? Recordemos que Apocalipsis 1:4, de Jesús se dice allí, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice ese. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, dice aquí. Recuerde que Jesucristo es el que está sentado en el trono, porque él es ese semejanza de varón que está sentado en el trono del cual es Jehová, es decir, Dios manifestado en gloria. Pero dice que delante de él hay 7 espíritus. Esto nos demuestra que en Jesucristo está toda la plenitud de la deidad, ¿no? Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿A qué se refiere esto? Pues vamos a mirar. Recuerde que la Biblia también dice que Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Eso nos indica que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No que sean 7 espíritus santos, como escuchamos por ahí a cierto personaje decirlo. No, eso es falso. Sino que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y eso es lo que dice en Isaías 11. Vamos a ver los 7 espíritus de Dios. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él. 1, espíritu de Jehová. 2, espíritu de sabiduría. 3, y de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, y de poder. 6, espíritu de conocimiento. Y 7, y de temor de Jehová. Entonces, en Jesús habita, como lo vimos allí, que él está en esa, digámoslo así, en esa, como lo vio Ezequiel sentado en el trono, en esa semejanza de varón, el arco iris resplandeciente alrededor de él, y además que tenía, su trono era como piedra preciosas, dice Ezequiel. Así también nos muestra que en ese varón, en ese hombre que está en el trono de Dios, el cual es el mismo Jehová,
está la plenitud de Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice habitó, ojo, que la Biblia no dice habitó, dice habita, presente, corporalmente. En ese cuerpo de gloria en el cual está Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso representan los 7 espíritus. ¿Listo? Dice entonces, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Algunos escatólogos dicen que estos 4 seres vivientes son 4 querubines. Es lo que dicen, son 4 querubines. Pero, ¿será verdad? Ellos dicen son 4 querubines. Es lo que dicen. Son 4 seres celestiales. Pero vamos a mirar que no son 4 querubines. Vamos a mirar que no. No son 4 ángeles, no, tampoco. ¿Por qué? Porque dice que son semejantes a esto. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Si usted mira, el león, el becerro, el águila, todo representa a, ¿cómo podemos decirlo? Todo es una representación de lo que está en la tierra. ¿Sí? Es una representación. El león, el águila, el becerro. Son representaciones de todo lo que está en la tierra. Y la Biblia nos dice en capítulo 10 de los Hechos que Pedro vio como un lienzo en el cual había toda clase de animales cuadrúpedos, terrestres. Toda clase, dice allí. Sí, toda clase. Y a Pedro se le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no, Señor, porque no, nunca me he metido nada inmundo en mi boca. Pero el Señor le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Entonces, siempre esos seres o esos animales que estaban representados en ese lienzo que fue bajado, representan la humanidad. Igualmente aquí, estos 4 seres vivientes representan la humanidad. Tenemos al águila, tenemos al becerro, tenemos al león y tenemos a uno como con rostro de hombre. Representan la humanidad de los 4 ángulos de la tierra. ¿Sí? ¿Y cómo podemos corroborar eso? Pues lo podemos corroborar en el capítulo 5, verso 9, donde los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, verso 8 y 9, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es decir, si miran que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes representan los salvos, representan la humanidad salva. Los salvos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ellos cantan ese cántico nuevo y diciendo, porque tú fuiste inmolado, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Cantan quienes, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y recuerde que el Señor redimió fue seres humanos. Eso lo dice Tito, capítulo 2, vamos a leer Tito 2, 11, 12, 13 y también creo que el 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, subraya aquí por favor, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿a quién redimió el Señor? A la iglesia. Entonces, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, tipifican la humanidad, los salvos, ¿sí? Los salvos, los redimidos. Bueno, entonces aquí tenemos esto. Mire tan importante que es ir aclarando punto por punto. Entonces tenemos los 4 seres vivientes. Entonces dicen, el verso 8 de Apocalipsis 4 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Es decir,
Recuerde que la Biblia dice que cuando venga la resurrección, los seres humanos seremos como los ángeles en el cielo. Y hay una representación de Apocalipsis capítulo 6, perdón, de Isaías capítulo 6, donde Isaías ve unos querubines y dicen que tenían 6 alas. Con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies y con 2 cubrían su rostro. Es decir, que estos seres vivientes ya no son seres humanos. Ahora pasan a ser ¿qué? Seres celestiales. Los redimidos del Señor pasan a vivir, ¿dónde? En el cielo pasan a ser no seres terrenales, sino ahora pasan a ser seres celestiales. Porque una es la naturaleza, dice Pablo en 1 Corintios 15, una es la naturaleza de los celestiales, otra la naturaleza de los terrenales. Nosotros tendremos la naturaleza celestial, por eso ya nos comparan a estos seres vivientes, que es la iglesia, tenemos, o dice aquí, lo comparan como seres celestiales, como los serafines de Isaías 6. 6 alas, con 2 vuelan, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies. ¿Listo? Pero mire, importante lo que sigue de aquí en adelante. En la adoración celestial de Apocalipsis 4, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, ¿qué? Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Si observas? Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Recuerde que se lo están diciendo aquí al que está sentado en el trono, ¿sí? Y en el capítulo 4, en el verso 3, nos dice que hay un solo, el verso 2 dice que en el trono hay un solo trono y el trono uno sentado. Y ese Juan mira y nos dice que es semejante al de Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28, el cual nosotros sabemos que es Yahvé o Jehová, el cual es el mismo Jesucristo, porque Él es el que vendría en gloria. Y como lo dice Juan capítulo 5, verso 44, por allá, 45, Jesús es la gloria que viene del Dios único. Es decir, Él es el Dios único en gloria. Pero nos dice que este que está sentado en el trono, le dicen santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Algo me llama aquí la atención. Y lo que me llama la atención aquí es que cuando usted mira qué significa el nombre de Yahvé, dicho, o Yahweh, o el nombre del tetragramatón, el nombre del Señor en hebreo, dicho por los judíos, dice que es un verbo o es una palabra que tipifica que el Señor dijo, yo soy el que fui, el que soy y el que seré. Yo soy el que es, el que fue, el que será. Y es lo mismo que Jesús está repitiendo aquí. Yo soy el que, ¿quién es? El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y sabemos que el que ha de venir es Jesucristo. ¿Sí? Sabemos que el que ha de venir es Jesucristo. Apocalipsis 1, 7 y 8 dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero recuerde que el nombre Yahvé o Jehová, el tetragramatón, significa yo soy el que fui, el que es, el que será. Es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Por eso Pablo dice en la carta a los Hebreos que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Observe muy bien eso. Ese Jesucristo. Y es el que ha de venir. Resulta que este Jesucristo, Apocalipsis 1, 7 y 8, dice que Jesús dice, he aquí viene con las nubes, dice Juan, he aquí viene con las nubes y todo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Que dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Ese Jesús, ¿no? Y por eso el nombre Jesús significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová salvándonos. Porque según es Zacarías capítulo, vamos a leer Zacarías 14, es el mismo, Jesús es el mismo. Zacarías 14, Jehová es el que ha de venir. Zacarías 14:5 dice, y vendrá Jehová mi Dios
y con él todos sus santos. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre, el verso 9. Pero ¿por qué dice que vendrá Jehová el Señor? Porque es Jehová el que viene hasta el monte de los olivos. Dice, el verso 3 de Zacarías 14. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y el que salió del monte de los olivos, si usted lee Hechos capítulo 1, verso 9 en adelante, Hechos 1, vamos a leerlo, dice que cuando los apóstoles ven al Señor yendo al cielo, dice que habiendo dicho estas cosas, habiéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ahí. ¿En qué fue llevado? En una nube. Aquí viene con las nubes y todo le verá. ¿Sí ve que es el mismo? No, Jesús. ¿Y dónde estaba? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar. Entonces, por eso dice el que ha de venir, el que es, el que era, el que ha de venir. Jesús es el mismo Jehová. Por eso es la gran verdad que le muestra Juan aquí a la iglesia, irrefutable, que confirma la unicidad, destruye la Trinidad, y que además confirma que la iglesia, que el Señor se llevará a la iglesia del nombre. ¿Sí? Bueno, pero mire lo que dice el verso 9. Dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ratifica que Jesús es ese que está sentado en el trono, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese mismo. ¿Por qué? Porque el que vive por los siglos de los Jesús. Apocalipsis 1, verso 18 dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y recuerde que dice aquí: siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién dan la gloria? Al único, el cual es Jesús. ¿Se observa? Verso 10. Y los 24 ancianos, todo esto tipifica la iglesia, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. ¿Sí miran? ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Jesús. Mira que no dice: y adoran a los que viven por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de ellos. No, echan sus coronas delante del trono, delante de él, diciendo. Mire lo que dice. Aquí demuestra que Jesucristo es el único creador y Dios, Señor. No dice señores, mira, dice Señor. Digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas estas cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, no dice señores, Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Jesucristo es el que vive por los siglos de los siglos. Jesucristo es el que está sentado en el trono, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y recordemos que el Todopoderoso, ¿quién es? Yahvé o Jehová. En el capítulo 17, verso 1, Yahvé o Jehová se le aparece a Abraham y le dice: anda, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Jehová es el Todopoderoso. Entonces, ¿quién es Jesucristo? El Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Sí mira? Por eso solamente adoran a uno, al que vive por los siglos de los siglos, que es el que está sentado en el trono, y además le dicen Señor. Digno eres de recibir, no señores, dignos son de recibir, no, Señor. Digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú, no dice ustedes, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermosa reflexión. Hay que andar en el Espíritu y creer esta verdad tan grande. ¿Andar en el Espíritu para qué? Para escuchar la voz de Jesús y creer que Él es el Espíritu, porque Apocalipsis 2 y 3 lo dice. El Señor firma allí: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremenda enseñanza. Caminar en el Espíritu para estar con el Señor. Y mire qué bonito esto. Unicidad total. Bueno, mis hermanos, los invito a que le den me gusta a la conferencia, compártanla, ayúdenme a compartir, por favor, ayúdenme
mandándosela a los hermanos allá, hermanito, mira esta conferencia tan importante sobre Apocalipsis 4, tenemos que andar en el Espíritu, y sabemos que el Señor es el Espíritu, ¿ya? Tenemos que andar en ese Espíritu para poder escuchar la voz de Dios, que esto es un símil de cuando el Señor se lleva a su iglesia, suban acá, hay que estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, y el que hace las obras de la carne se constituye enemigo de Dios. El que hace las obras del mundo se constituye enemigo de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, se constituyen enemigos de Dios. Mis hermanitos, lleven los libros, La Unicidad, la única verdad, Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratado de Unicidad. Llame para pedir sus libros. El libro Escatología 1. Llame para pedir sus libros 318-436-0745. Si está en Colombia, ese es el WhatsApp. Me escriben, por favor. Ahorita estoy en Venezuela, pero me escriben. Si están en Colombia, me escriben al WhatsApp 318-436-0745. Si están en el exterior, más 57-318-436-0745. También los hermanos que nos puedan ayudar a patrocinar para seguir avanzando, seguir llevando este mensaje de salvación a muchas personas en el mundo. Estamos reuniendo, mis hermanos, para el pasaje para Guatemala, pasaje y viáticos. Los que nos puedan apoyarnos con un granito de arena, como dice un dicho, de granito en granito la gallina llena el buche. Necesitamos, mis hermanos, que ustedes nos apoyen para comprar el pasaje a Guatemala. Nos están esperando para dar algunas conferencias de discipulado, de doctrina, también para un evento especial que tenemos en Fraijanes de doctrina apostólica, también para algunos impactos evangelísticos en la ciudad de Guatemala, en Fraijanes. Bueno, hay que trabajar bastante, vamos a trabajar bastante allá. Nos gusta trabajar para el Señor, pero apóyanos, mis hermanos, ven, pasa y ayúdanos. Tu aporte es importante para este ministerio. Llama 318-436-0745. Escríbenos ahí al WhatsApp, los que están en Colombia, los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Ahí estén viendo las conferencias desde aquí, desde Venezuela. Denle me gusta a todas las conferencias, por favor. Hasta la próxima. Dios les bendiga.